Doctor Soler, basándonos en un enfoque práctico, nos gustaría que nos pudiera explicar las directrices clínicas médicas que dan viabilidad a este programa y que nos pudiera detallar el tipo de pacientes o situaciones clínicas que atienden en su unidad. Esta es una cuestión que me planteó un alumno porque ver a un paciente en una situación crónica es una cosa y ver al paciente desde una situación aguda pues sería otra. Y por tanto le paso la pregunta. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta que en gran parte queda contestada en la ponencia que presentaré a continuación. Y en principio quiero decir de que una política de estrategias de ahorro de sangre se puede aplicar absolutamente a todo el mundo y será tanto cuanto más eficaz, cuanto más importante sea el sangrado, cuanto más seria sea la cirugía, cuanto más riesgo de sangrado haya. Y entonces yo, antes de hacer la presentación, voy a pedir que después desde el público me hagan dos preguntas. Me va a preguntar desde el público qué no podemos hacer y otra persona me va a preguntar desde el público qué hacemos con los niños. ¿De acuerdo? Claro. Y voy a señalar la persona que me va a hacer la pregunta, o sea que estas preguntas van a salir. Bien, esta ponencia la he titulado Unidad de cirugía sin sangre y cirugía más allá de la cirugía más allá de la cirugía simple, mucho más que simple cirugía. ¿Y qué quiero deciros con esto? Lo que quiero decir es de que hacer fimosis sin sangre es fácil. Operar hernias inguinales sin sangre es fácil. Pero, ¿qué más se puede hacer sin sangre? Perdón, me gustaría tirar atrás esta diapositiva. La cirugía de los hemoderivados da la sensación que sea una pareja muy unida. Da la sensación que sea un matrimonio en el cual la relación es muy simple. Yo opero, sangra, le pongo sangre. ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde está la duda? ¿Dónde está el problema? Lo hemos hecho toda la vida. ¿Por qué no vamos a seguir haciéndolo así? Pero esta situación es una situación que va a ser para siempre. Y entonces, cuando revisamos la bibliografía, encontramos, por ejemplo, este trabajo del Dr. Waters de la Universidad de Pittsburgh, en el cual se entretuvo en analizar dentro del área de la Universidad de Pittsburgh y los hospitales de su dependencia cuáles eran las necesidades transfusionales de los diversos equipos quirúrgicos que operaban prótesis de cadera. La prótesis de cadera es una intervención que normalmente es sangrante. Una prótesis de cadera primaria, es decir, la primera prótesis suele sangrar alrededor de 1 litro, 1 litro 200 aproximadamente, y por lo tanto era una buena prueba. Y entonces se encontró con que había grupos en los cuales prácticamente no transfundían y grupos que transfundían una barbaridad. Algo pasaba. Y entonces, si sigues buscando en la bibliografía, te encuentras este trabajo del Dr. Spence, este es de St. Agnes, es un hospital universitario en California, y este señor dijo, ostras, yo también voy a probar lo mismo, ¿no? Y analizó diversos equipos quirúrgicos y entonces se encontró con que la frecuentación de transfusión oscilaba desde menos del 10% hasta más del 70% de todos los pacientes. Dices, ostras, algo está pasando, ¿no? Y dijo, ¿y pasa en más sitios? Entonces probó en cirugía de colon, en colectomías completas, y la gráfica es la montaña rusa puesta en su última extensión. Y dijo, ¿y en más sitios pasan estas cosas? Coño, y en cirugía abdominal, lisis de adherencias, pero si está pasando lo mismo. Pero y en cirugía de mama, pues es lo mismo. Es decir, algo está pasando. No puede ser que haya cirujanos tan buenos y cirujanos tan malos. No estamos hablando de la variabilidad en el sangrado, estamos hablando de la variabilidad en el grado de transfusión. Y entonces es muy difícil de creer con esta variabilidad en el índice de transfusión que la variabilidad de morbimortalidad sea tan importante, porque no podrías creer que estos equipos quirúrgicos continuaran funcionando. Y entonces nosotros, ¿qué decidimos? Pues buscar un poco el peso de la evidencia y buscamos bibliografía. Y entonces un poco miramos por qué hemos transfundido. Y a lo largo de la historia, pues un poco para que vosotros veáis un poco de anécdota, para que esto sea un poco más distendido y haceros un poco más divertido, hacia el siglo XVII se transfundían para tratar trastornos mentales. Y un doctor que se llamaba Jean-Baptiste Denis y un cirujano, que entonces eran de mucho menos prestigio, el doctor Paul Emereth, transfundieron a un adolescente de 16 años porque tenía un espíritu apagado y bobalicón. Y después, Antoine Moreau lo transfundieron porque había escapado al control de su esposa. Bueno, eso es una historia anecdótica y dices, ostras, tú, eran tontos, ¿eh?
¿Y por qué transfundimos ahora? ¿Vale? Y esto corresponde a un estudio que se hizo en Chicago, en el cual en un hospital se cogió a los cirujanos y se les hizo una encuesta sobre por qué habían transfundido determinados pacientes y se recuperan sus respuestas, ¿no? Entonces las respuestas eran curiosas, ¿no? La hemoglobina estaba baja, el paciente estaba anémico, necesitaba más oxígeno, habíamos perdido mucha sangre, estaba confuso y apagado. El último artículo que dio fue el Jean-Baptiste Denis, seguro, porque si no, no lo entiendo. Es lo que creí que tenía que hacer. Yo siempre transfundo este tipo de pacientes. La enfermera me llamó y me dijo que el paciente necesitaba sangre. Yo solo seguí instrucciones. O sea que mucho no hemos avanzado. Porque errar es humano. Cuando en realidad esta frase del doctor Chandler lo resume claramente. Y esto os lo tenéis que grabar. La verdadera causa de las transfusiones no es ni la comorbilidad del paciente ni su pérdida de sangre, sino la actitud y el comportamiento del médico y del centro hospitalario que le da acogida. A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar con aquello con lo que tenemos más experiencia. Vamos a empezar con aquello con lo que nos consume más sangre, que es la cirugía cardíaca. Vamos a probar qué pasa. ¿Qué pasa con la cirugía cardíaca? La cirugía cardíaca es un tipo de intervención en el cual los drenajes llegan a producir hasta 1,5 litros de sangre en las primeras 24 horas. La reintervención por sangrado, universalmente aceptada, oscila entre el 1 y el 7%. Entre un 60 y un 90% de los pacientes necesitan que les transfundan sangre. La media de transfusión para cada paciente es entre 3 y 4 unidades. Estoy citando valores universalmente reconocidos de calidad promedio. El centro que cumple estos criterios tiene un nivel de calidad aceptable. Y en un centro hospitalario, entre el 15 y el 20% de las transfusiones que se consumen en cirugía cardíaca. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál es la evidencia? Pues bueno, en el año 2011 la Sociedad de Cirugía Cardíaca ya aplicó unas guías sobre transfusión de sangre. Después se publicó este artículo por el doctor Herman Koch, en el cual viene a decir de que tal vez transfundir no es tan bueno como pensamos, porque aquí podemos ver de que en los pacientes que no se han transfundido, la mortalidad a los 10 años es significativamente superior a la mortalidad que se obtiene en los pacientes a los cuales se las ha ido transfundiendo. Las líneas que vemos aquí es el incremento de unidades de transfusión. Y aquellos pacientes a los cuales se les ha transfundido más de 5 unidades, la mortalidad a los 10 años es significativamente superior. Sería bueno que alguien me preguntara por qué. Entonces, ¿podemos transfundir sin sangre? Pues sí, porque mira, aquí hay un artículo que dice Cardiovascular Surgery en Jehovah's Witness. 542 intervenciones sin transfusión sanguínea. Apasionante. Pero, ¿y cuándo vemos este pequeño detalle? 1977. Este artículo lo publicó el doctor Denton Cooley en 1977 y desde entonces a hoy todavía nos estamos preguntando si se puede hacer cirugía sin sangre. El doctor Denton Cooley, figura respetadísima en la cirugía mundial, tiene hoy en día 92 años. La preparación solamente nos llevará al éxito. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues mira, nosotros tenemos que desde el año 92 hasta fecha de hoy hemos operado 311 pacientes de cirugía cardíaca. El sangrado por drenajes ha sido de 423 de promedio. Las reintervenciones por sangrado han sido del 1,4%. Hemos transfundido a 31 pacientes, con lo cual nuestro índice ha bajado al 9,96. Recordad que lo estándar es de que se transfundan hasta el 80%. ¿Y con personas que manifiestan una negativa absoluta a su transfusión de sangre? Bueno, pues tenemos un acúmulo de 64 pacientes, en los cuales el EUSCOR es un cálculo el cual a partir de la intervención que realizas, la patología del paciente y su comorbilidad, puedes establecer un índice pronóstico de la posibilidad de muerte durante el periodo intrahospitalario. Y el EUSCOR, la mortalidad esperada, tenía que ser en este grupo del 11%. Eran pacientes de alto riesgo, porque operamos, entre otras cosas, 4 disecciones de aorta, se hicieron 2 intervenciones de cirugía de Ross, en cual se cambia la válvula pulmonar por la válvula aórtica, eran pacientes que habían estado reintervenidos en otras ocasiones de cirugía cardíaca, eran pacientes con comorbilidades importantes, y la morbilidad en este grupo fue de un paciente, lo cual significa que la mortalidad del grupo fue del 1,5 paciente. Con complicaciones, 2 pacientes hicieron insuficiencia renal, un paciente hizo un accidente vascular cerebral que fue la causa de su defunción, un paciente hizo una hemoptisis recidivante que se embolizó.
La hemoglobina preoperatoria fue de 14 y la hemoglobina alta fue de 9.2. Y la estancia hospitalaria fue de 8.2 días, que fue exactamente la misma que en cualquier otro grupo de pacientes. ¿Es posible realizar otro tipo de cirugía compleja sin sangre? Pues sí, es posible, pero no es fácil. Necesitamos mentalidad, necesitamos equipo, necesitamos un programa, unos conocimientos y una pasión. Podemos operar cirugía espinal. Después Inma describirá este caso extensamente porque lo utilizará como ejemplo para explicar cómo lo hacemos. Esto es un error, esto es cirugía plástica. El título me disculpo porque ahora me he dado cuenta de que estaba... Y dices, bueno, cirugía plástica. Bueno, el 85% de las intervenciones de cirugía plástica prácticamente no sangran, pero un 8% requiere transfusión de hemoderivados. Son aquella cirugía de cabeza y cuello, reconstrucción de extremidades, y más o menos un 2% sufre pérdidas de más de 1.500 centímetros cúbicos. Como fue un muchacho que operamos y que explicamos el caso con su permiso, de neurofibromatosis craneofacial, que era un paciente de 21 años con una hemoglobina satisfactoria, en el cual había que resecarle una amplia zona de tejido neurofibromatoso plexiforme en su cabeza, oreja, mandíbula y cuello, con un sangrado estimado que sería de 2.000 a 2.500 mililitros, en el cual se aplicaron toda una serie de estrategias, las que ha descrito antes María José, para conseguir sacarlo de esta intervención. El hematocrito inicial fue de 45, el final fue de 31, se resecó toda la extensión planificada, al principio era esto y al final fue esto. No está mal. Podemos hacer cirugía digestiva compleja, como es el caso de esta señora que tenía 68 años con adenocarcinoma duodenal, hemoglobina de 8 gramos, sin comorbilidades, rechazada de diversos hospitales para hacer su cirugía, en la cual se le puso EPO, se le puso hierro, se le fulguró con argón, se le embolizó la arteria gastroduodenal, se le hizo radioterapia para tratar esto. Y finalmente se la operó, se recuperó y la señora está haciendo gimnasia. Está en este grupo, no puedo deciros quién es porque tenemos un permiso, pero está en este grupo, ¿no? O este otro señor de 71 años con un adenocarcinoma gástrico con T4, localizado enteralmente, con una hemoglobina de 6, rechazado en 3 hospitales para operarse. Este tumor, en el cual se le puso una prótesis para drenar el estómago, se le puso una dieta hiperproteica, se le puso hierro y EPO, se le añadió más pantoprazol, se le aumentó la hemoglobina hasta 9.5, se le operó y se le dio el alta hospitalaria sin ningún tipo de paciente. ¿Y qué más podemos hacer? Pues cualquier cosa. Podemos operar de cirugía vascular mayor, podemos operar neurocirugía, podemos operar prótesis de rodilla, podemos operar prótesis de cadera, recambios de prótesis, podemos operar cualquier cosa. Porque el programa de cirugía sin sangre tiene que ser integral, transversal, multidisciplinar, multimodal, individualizado. Tenemos que pensar para cada paciente, tenemos que sentarnos y pensar qué podemos hacer para este paciente concreto, solucionarle este problema que tiene. Y a través de eso tendremos buenos resultados. Porque un programa de cirugía sin sangre, yo que soy de Vilafranca, os digo de que es como un castell. Tenemos que colaborar todos. La función de todos es crucial para el éxito y en la terminación feliz del proceso. Estamos acabando la segunda semana de cirugía sin sangre, el año que viene haremos la tercera, espero veros en ella, estáis todos absolutamente invitados. Muchísimas gracias.